Dicen que la violencia puede aparecer cuando menos lo esperamos, a plena luz del día, con nombre, apodo y una historia de terror a cuestas. En Almuñécar, ese nombre era Fernando el Vapor, ese apodo que lava la sangre de todo un pueblo. Y la historia que hoy te traigo no es un rumor ni un simple suceso, es la historia real de un hombre que sembró el miedo y de otro que perdió la vida por intentar evitarlo. Hola a todos, soy César y esta noche os traigo un caso que me ha dejado sin aliento. Un crimen que sacudió a toda Almuñécar y que nos recuerda que la maldad puede esconderse en la puerta de al lado, entre las sombras de cualquier barrio. Hoy os contaré la historia de Fernando el Vapor y el brutal asesinato de Gabriel, Gaby Oelet, una historia de amenazas, miedo y un final tan violento como injusto. Antes de empezar, si te interesa este tipo de casos reales y quieres acompañarme cada noche, suscríbete y activa la campanita y no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia puede reparar un daño tan grande? Ahora sí, acompáñame en esta historia. Almuñécar, un pintoresco municipio costero de Granada, amaneció sumido en la conmoción tras un crimen atroz. A plena luz del día, en una céntrica calle del pueblo, un joven muy querido por sus vecinos fue asesinado brutalmente de 14 puñaladas con una navaja de 24 centímetros. La trágica escena quedó grabada por cámaras de seguridad y por testigos horrorizados. La víctima de rodillas exhalando sus últimos suspiros frente a su agresor. Nada podía presagiar un desenlace tan dantesco en un lugar habitualmente tranquilo, y sin embargo ocurrió. El suceso corrió como la pólvora por el pueblo y más allá. Almuñécar, que jamás olvidará aquel 4 de abril de 2025, clama ahora justicia para Gabriel, el joven de 33 años asesinado a sangre fría. Las sirenas y el revuelo policial rompieron la calma de aquella tarde. Vecinos y comerciantes de la zona céntrica salieron a la calle alertados por los gritos. Frente a un bar yacía Gabriel Oelet, gravemente herido. A su lado un hombre con las manos ensangrentadas permanecía sorprendentemente tranquilo, incluso desafiante. Fernando Pujol, alias El Vapor, el temido matón del barrio, había culminado su macabro propósito. Con las mismas, los agentes de la Guardia Civil llegaron y lo detuvieron en la escena sin oponer resistencia. Al fin y al cabo, él mismo no había huido ni intentado esconderse. Los vecinos presentes lo señalaron con rabia contenida llamándole asesino, una y otra vez. La costa granadina no hablaba de otra cosa. Un crimen despiadado había ocurrido a plena luz del día a la vista de todos, y el responsable era alguien bien conocido por infundir terror en el pueblo. Lo más escalofriante de esta historia es que víctima y victimario se conocían desde hacía años. Gabriel y Fernando crecieron en el mismo pueblo y en su juventud llegaron a ser cercanos, incluso eran amigos en la adolescencia, según contaría después el propio Gaby. Era muy amigo mío hace una pila de años, pero se metió en la droga y se le fue el pistón. Con esta frase coloquial, Gaby explicaba que con el tiempo Fernando había caído en el mundo de las drogas y había perdido el control y el buen juicio. Sus caminos tomaron rumbos opuestos. Gabriel se había labrado una reputación intachable en Almuñécar. Era un hombre trabajador, noble y generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Fernando, en cambio, comenzó a ganar fama de buscapleitos violento, de esos a los que es mejor no cruzarse en una mala noche. Las malas compañías y sus vicios lo cambiaron. Pronto Fernando pasaría de ser un conocido más a convertirse en el vecino más temido del municipio. Gabriel Oelet, cariñosamente llamado Gaby, llegó al Almuñécar siendo niño junto a su familia. Tenía 33 años y era padre de 2 hijos pequeños. Quienes lo conocieron lo definen unánimemente como buena persona.
Su madre, Leni de Jesús, lo describe como un niño que ayudaba a todo el mundo, que llevaba a los niños al boxeo, no se metía con nadie, era trabajador, recordando que en el pueblo lo querían mucho. Gaby llevaba una vida humilde y esforzada, trabajaba como albañil en la construcción por las mañanas y también como instructor de boxeo para los chavales del barrio, enseñándoles disciplina y deporte. En las noches de fin de semana se ganaba un dinero extra como portero de discoteca, vigilando la seguridad en locales de ocio. Era robusto, fuerte y con entrenamiento en artes marciales, pero quienes le conocían destacan que su carácter era pacífico y protector. A mi hijo no le gustaba meterse en problemas, los evitaba, diría su madre más tarde. Paradójicamente, sería justamente su valentía para proteger a otros los que terminarían marcándolo como objetivo de Fernando. Por otro lado, Fernando Puyol, apodado El Vapor, de 40 años, había cosechado una larga lista de enemigos y un historial delictivo violento. En Almuñécar todos conocían ese alias, aunque pocos podían precisar su origen. No está claro de dónde viene su apodo, señalaron algunos vecinos, pero dicen que es porque se calentaba rápido. Y es que Fernando era conocido por su mecha corta, un temperamento explosivo que, combinado con su corpulencia y la costumbre de ir armado, lo convertía en un individuo peligroso. Tenía múltiples antecedentes penales por agresiones y otros actos violentos. Su propio barrio le tenía pavor, y según se sabría después, muchos de sus abusos nunca fueron denunciados por miedo. Era un chulo, se creía el dueño de Almuñécar, comentaba indignada una vecina. Sacaba navajas a la gente, ha tenido problemas con otras personas. Fernando imponía la ley del terror. Quien osara contrariarlo podía acabar herido o algo peor. De ahí que durante años lograra salir impune de numerosas palizas que propinó a vecinos, que preferían callar y exiliarse del pueblo antes que enfrentarlo. Eso se llama terror. Resumiría más tarde Luigi, uno de sus amigos de juventud y también una de sus víctimas, al explicar por qué nunca denunció la brutal agresión que sufrió. Según han reconstruido familiares y testigos, la rivalidad mortal entre Fernando y Gaby se desató hace 2 años, aunque tardó en manifestarse abiertamente. Ambos se conocían de cuando eran pequeños, comenta Carlos García Barret, portavoz de la familia de Gabriel. Y todo ocurrió tras un altercado que tuvieron. Ese incidente inicial marcó un antes y un después. Diversas fuentes señalan que Fernando solía causar problemas en los locales nocturnos y Gaby, como portero de discoteca, tuvo que expulsarlo una noche por su comportamiento violento. Aquella humillación entre la mirada de otros jóvenes hirió el orgullo del Vapor. Gaby simplemente cumplía con su deber, defendiendo a clientes y amigos de los abusos de Fernando. Pero defender a sus amigos le costó caro. Lo sucedido a Gaby ha sido por defender a sus amigos, afirma su madre, explicando que tras aquel episodio, Fernando emprendió un machaque constante contra él. Lo que comenzó como una pelea de bar se convirtió en una obsesión enfermiza para Fernando. Durante meses, el Vapor se dedicó a amenazar a Gaby cada vez que tenía oportunidad. Al principio eran provocaciones veladas, comentarios envenenados en los pocos encuentros fortuitos que tenían por las calles del barrio. Con el tiempo, las amenazas escalaron a mensajes directos y publicaciones en redes sociales. Fernando buscaba insistentemente la confrontación, que sintió que la habían negado. Quería vengar su orgullo herido y demostrar quién mandaba. Fernando llevaba tiempo incitando al fallecido Gabriel para encontrarse y tener una pelea, relata el portavoz de la familia Gaby. Por su parte, trataba de evitar el conflicto. Varias veces se alejó, lo ignoró o incluso medió para calmar las cosas, según contaría su madre. Mi niño fue a mediar, a hablar, y él fue con una navaja. Esa frase, pronunciada por Leni con dolor, resume la tragedia. Gabriel siempre quiso solucionar las cosas hablando, mientras que Fernando solo pensaba en la violencia. En los días previos al crimen, la situación alcanzó un punto crítico. El propio viernes 4 de abril,
Desde temprano intercambiaron mensajes y audios explosivos que anticipaban lo peor. Fernando inundó sus redes sociales con publicaciones inquietantes, fanfarroneando sobre lo que estaba dispuesto a hacer. A mí no me gusta entrar en la cárcel por tonterías, soltó en un vídeo que difundió públicamente esa misma tarde. Me gusta entrar por una cosa chunga, que me echen una condena grande, me da vergüenza entrar por las condenas pequeñas. Estas palabras, condenas pequeñas, como pegar a una mujer o robar a un anciano, según él mismo especificó con desprecio, revelan la perturbadora mentalidad de Fernando. Quería cometer algo grande, un crimen lo bastante grave como para no sentir vergüenza en prisión. En otro mensaje dirigido indirectamente a Gaby se jactaba: tú entrenando y yo colocándome para cuando me cojan los civiles, insinuando que mientras Gabriel entrenaba en el gimnasio, él se drogaba y preparaba para el inminente choque, asumiendo incluso que sería detenido después. Las amenazas explícitas también llegaron a oídos de Gabriel. En un audio que posteriormente saldría a la luz, Gaby le contó preocupado a un amigo: me ha sacado el cuchillo otra vez y ha echado a correr. Me ha llamado mi madre preocupada y yo no estoy para estos malos ratos. Esas palabras grabadas antes del encuentro final suenan ahora a presagio trágico. Gabriel presentía que Fernando estaba fuera de control y que algo terrible podía suceder. Tras tantos enfrentamientos verbales y amenazas, aquel viernes 4 de abril de 2025, Fernando el Vapor logró lo que llevaba meses buscando: que Gabriel accediera a un encuentro cara a cara. La presión y el acoso fueron tales que Gaby, harto de huir, decidió enfrentar la situación para evitar más problemas a los suyos. Según se supo después, Fernando citó a Gaby a las 16 horas enfrente de un bar céntrico de Almuñécar, cerca de la popular cafetería Mississippi, supuestamente para hablar de manera amistosa y zanjar sus diferencias. Gabriel, que acababa de salir de trabajar ese mediodía, aceptó pensando que tal vez podría razonar con él, o en el peor de los casos arreglarlo a golpes limpios, sin llegar a mayores. Después de todo, ambos habían acordado en mensajes previos dirimir sus cuitas a puñetazos en plena calle. El que ganase tenía más razón. Aquello sonaba un reto casi infantil para demostrar quién era más fuerte, pero Gabriel confiaba en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y quizás, en el fondo, quería terminar con la amenaza de una vez. Nada hacía presagiar que Fernando llevaría la situación mucho más allá de una simple pelea. Gabriel acudió solo a la cita, todavía con la ropa de trabajo, mientras que Fernando ya lo esperaba allí desde minutos antes. Algunos testigos recuerdan haberlos visto saludarse brevemente. Otros dicen que desde el principio intercambiaron gritos. Lo cierto es que prácticamente en cuanto estuvieron frente a frente, Fernando se transformó en furia. Ya no se trataba de hablar. Comenzó a increpar a Gabriel con insultos y amenazas. En cuestión de segundos, la discusión subió de tono y derivó a forcejeo. Fernando había venido preparado para matar. Llevaba escondida entre sus ropas una larga navaja de 24 centímetros y la empuñó sin dudar. No hubo pelea justa ni puñetazos de honor como se había sugerido. Hubo una emboscada. Con un movimiento artero, Fernando esgrimió el arma blanca y arremetió contra Gaby. El primer ataque fue sorpresivo y a traición. Según testigos, Fernando aprovechó un mínimo descuido de Gaby. Quizá un instante en que Gabriel apartó la vista o relajó la guardia, pensando que solo discutirían, y le asestó la primera puñalada por la espalda. Un grito de dolor rasgó la tarde. Gabriel intentó girarse e encarar a su agresor, pero Fernando no le dio oportunidad. Con una furia descontrolada, empezó a apuñalarlo repetidamente. Gaby trató de defenderse como pudo, pero ante la hoja de acero poco pudo hacer a mano limpia. Los golpes de arma fueron directos y feroces, dirigidos sobre todo al vientre y el torso. 14 veces en total hundió Fernando la navaja en el cuerpo de Gabriel, ensañándose sin piedad. Varias de esas puñaladas fueron mortales. Una le rajó la zona abdominal, causando una herida catastrófica.
Otras perforaron órganos vitales. En segundos, la camisa de Gaby se empapó de sangre. La calle se sumió en el caos. Transeúntes comenzaron a gritar pidiendo ayuda, algunos desde lejos, sin atreverse a acercarse al agresor armado. Desde los comercios aledaños, quienes vieron la escena quedaron petrificados. «¡Lo está matando!», exclamó una vecina al ver a Fernando arremeter una y otra vez. La brutalidad fue tal que muchos la describieron como algo propio de una pesadilla. Gaby, herido de gravedad, retrocedió tambaleándose y finalmente cayó de rodillas en el asfalto. Estaba malherido, agonizante, prácticamente vencido. Pero la rabia del vapor aún no se aplacaba. En ese momento, relatarían luego los testigos, Fernando se agachó junto a su víctima moribunda, le sostuvo la mirada con frialdad y exclamó una frase que heló la sangre de todos los presentes. «No te corto el cuello aquí mismo porque me das pena». Aquellas palabras cargadas de odio resonaron en la calle silenciosa. Fernando quería dejar claro su dominio absoluto sobre la vida de Gabriel, humillarlo hasta el final. «Te perdono la vida», le vino a decir, aun cuando Gabriel ya se estaba muriendo a sus pies. Era la crueldad en estado puro. La escalofriante calma del asesino, consumada la agresión, la reacción de Fernando fue tan espeluznante como el ataque en sí. Lejos de huir o esconder el arma, se quedó junto al herido disfrutando de su sufrimiento y de su victoria. Con la misma parsimonia con que minutos antes había llegado al lugar, Fernando guardó su navaja manchada de sangre, sacó tabaco y comenzó a liarse un cigarrillo allí mismo. Sus manos goteaban sangre, la sangre de Gaby, manchando el papel de fumar. Pero ni eso le inmutó. Encendió el cigarro y dio unas caladas lentamente, mientras observaba a Gabriel agonizando. Algunos testigos más tarde afirmarían que aquel asesino se quedó únicamente para ver cómo se le escapaba la vida a su amigo, queriendo que lo último que viera Gabriel fuera su cara. La imagen era casi real. Fernando el Vapor, con gesto frío, fumando sobre el cuerpo ensangrentado de Gaby, como si contemplara su obra. Los vecinos, que empezaban a reunirse a cierta distancia, gritaban llenos de rabia e impotencia, pero nadie osaba acercarse al círculo de asfalto teñido de rojo donde Fernando aún erguía imponente. La pesadilla solo se detuvo cuando llegaron las fuerzas de seguridad. Apenas unos minutos después de la agresión, que a los testigos se le hicieron eternos, acudieron al lugar patrullas de la policía local alertadas por las llamadas de emergencia, seguidas de la Guardia Civil. Al ver a los agentes, Fernando finalmente arrojó su cigarrillo y levantó las manos manchadas, dándose por entregado. No puso resistencia alguna al arresto. De hecho, confesó allí mismo lo que había hecho y se dejó esposar tranquilamente. Era evidente que estaba preparado para ese momento. Quizá en su mente retorcida, ser detenido por matar a un hombre con tanta hazaña era casi un trofeo que confirmaba todas sus amenazas previas. Mientras tanto, varios vecinos, ahora sí, corrieron hacia Gabriel para intentar socorrerlo en lo posible. Entre ellos había algunos sanitarios voluntarios y amigos cercanos. Gaby apenas respondía. Había perdido muchísima sangre y sus ojos empezaban a nublarse. Llegaron rápidamente los servicios sanitarios, una ambulancia y poco después un helicóptero del 061, pues la situación era crítica. Los enfermeros intentaron estabilizar al joven allí mismo en la calle. Lo intubaron, detuvieron como pudieron las hemorragias y en camilla lo trasladaron hacia el helicóptero para evacuarlo a un hospital de Granada de urgencia. Lamentablemente era demasiado tarde. Gabriel sufrió un paro irreversible debido a sus heridas y falleció durante el traslado aéreo al hospital. La noticia de su muerte, aunque previsible dada la gravedad, cayó como un mazazo sobre todos. Gaby, el muchacho alegre y querido por el barrio, había sido asesinado de la forma más cruel imaginable. El centro de Almuñécar se llenó de coches policiales, ambulancias y cintas de acordonamiento aquella tarde. La gente se agolpaba tras el perímetro de seguridad, algunos llorando, otros increpando a gritos al detenido. La indignación popular prendió al instante.
En cuanto se confirmó el fallecimiento de Gabriel, el clamor colectivo se transformó en rabia. ¡Asesino! ¡Asesino!, bramaban vecinos y amigos a la vista de Fernando, que ya custodiado por agentes era introducido en un vehículo de la Guardia Civil. La tensión era enorme. Por un momento pareció que la multitud quisiera tomarse la justicia por su mano allí mismo. La policía tuvo que contener a varios que intentaron abalanzarse hacia el coche patrulla. Entre sollozos y gritos de furia, vieron cómo el vapor era finalmente sacado de allí, rumbo al cuartelillo. En las calles quedó el rastro trágico. La sangre de Gaby aún manchaba el pavimento y un silencio pesado, solo roto por los llantos desconsolados de algunos allegados, se extendió tras la marcha de las sirenas. Aquella noche de viernes fue de vigilia y lágrimas en Almuñécar. Familiares, amigos y vecinos se congregaron espontáneamente cerca del lugar del crimen, encendiendo velas y dejando ramos de flores donde Gabriel cayó. Nadie daba crédito a lo ocurrido. ¿Cómo era posible tanta maldad en su propia localidad? Muchos conocían de vista a Fernando y sabían de su mal carácter, pero verlo cometer un asesinato tan brutal superaba cualquier escenario imaginable. Gaby, en cambio, era muy popular por sus clases de boxeo a los chavales. Mi hijo era una persona muy buena y querida en Almuñécar, repetía Leni, su madre, entre el shock y la pena. Leni de Jesús apenas podía sostenerse en pie del dolor, arropada por familiares. «Es muy duro lo que le han hecho a mi hijo, muy duro», dijo a la prensa con la voz entrecortada. «Ha muerto por ser bueno y confiado». La frase resume la sensación colectiva. Gabriel murió inmerecidamente, víctima de su propia nobleza, al intentar aplacar a un agresor despiadado. La noticia se propagó más allá de la provincia con rapidez. Medios locales y nacionales recogieron el suceso con estupor. En redes sociales, cientos de usuarios compartieron su indignación con etiquetas como «Justicia para Gaby», exigiendo castigo ejemplar para el culpable. La crudeza del caso, un homicida que graba vídeos jactándose antes de matar, que apuñala 14 veces y se fuma un cigarro mientras su víctima muere, generó cobertura en informativos de televisión y alimentó debates sobre la violencia en las calles. Almuñécar, un pueblo de poco más de 20.000 habitantes, conocido por sus playas y su calma, saltaba tristemente a los titulares por un acto de barbarie. El lunes 7 de abril, apenas 3 días después del crimen, estaba previsto que el detenido pasara a disposición judicial. Desde primera hora de la mañana, una multitud se congregó a las puertas del Palacio de Justicia de Almuñécar. La convocatoria había corrido de boca en boca y por redes durante el fin de semana. Había que acompañar a la familia de Gaby y gritar bien fuerte para que el asesino supiera que el pueblo pedía justicia. Acudieron cientos de personas. Algunos medios calcularon cerca de un centenar. Otros hablaron de varios cientos a lo largo de la mañana. Portaban pancartas improvisadas con lemas elocuentes. 14 puñaladas no es defensa propia, se leía en una. Justicia real ya en otra. Entre la multitud sobresalía una pequeña gran mujer. Leni, la madre de Gabriel. A pesar de estar rota de dolor, allí estaba, sostenida por familiares y vecinos, con los ojos hinchados de llorar pero firme. No dejó de mirar ni un segundo hacia el edificio donde se encontraba el asesino de su hijo. Cuando Fernando Pujol, custodiado, atravesó los pasillos internos camino de la sala, los congregados afuera lo intuían. Se escucharon nuevamente los cánticos de asesino, asesino, coreados a una sola voz. La rabia colectiva era palpable. La Guardia Civil, temiendo incidentes, había llevado al detenido muy temprano, antes de que llegara la mayor parte de la gente, e incluso montó un discreto dispositivo para sacarlo por una puerta alternativa al finalizar la audiencia. Aún así, cuando corrió el rumor de que podrían sacarlo por el garaje trasero, decenas de personas corrieron allí para intentar bloquear el paso de los coches. «Que nos vea, que ese cobarde no se vaya de aquí sin saber que el pueblo no le quiere», gritaban con furia algunos jóvenes. Hubo momentos de tensión en los que las autoridades debieron contener a la muchedumbre para que no intentaran nada contra el edificio.
En medio de esa escena de indignación popular, Leni tomó la palabra ante los medios locales que la rodeaban con micrófonos. No podía contener el llanto, pero su mensaje fue contundente. A mi hijo lo mató como un cerdo. Lo dejó tirado en la calle, exclamó con voz trémula, con una mezcla de dolor y rabia difícil de describir. Presentes enmudecieron al oír esas palabras desgarradoras de una madre. Lo que han hecho con mi hijo no es justo, continuó Leni, y no pedimos nada más, solo queremos justicia. Sus declaraciones grabadas por cámaras de televisión helaron el corazón de muchos. Leni describió gráficamente la forma inhumana en que Fernando remató a Gabriel y dejó claro que la familia no busca venganza por su mano, sino confiar en la justicia. Eso sí, que sea una justicia contundente contra el responsable. Varios vecinos la abrazaron tras hablar, en medio de aplausos de apoyo y gritos nuevamente dirigidos al asesino. Mari, la pollica, amiga de la familia, se dirigió también al agresor con furia, recordando los vídeos fanfarrones de Fernando previos al crimen. Le espetó delante de todos. «Aquí estoy yo, ven y mátame. Tengo muchos cojones, ven de frente y pelea, yo no apuñalo. Soy una tía muy respetada y no apuñalo». Era una forma de llamarlo cobarde por atacar con un cuchillo y a traición. El aire se cortaba con la tensión. Almuñécar entero parecía dispuesto a justiciar al vapor allí mismo si lo tuviesen enfrente. Más de 5 horas de espera, finalmente se supo que la comparecencia había terminado. Un furgón de la Guardia Civil se aproximó al garaje lateral del juzgado. Un contingente especial de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil había llegado para reforzar la seguridad. Con estrategias de distracción y los agentes cubriendo todos los flancos, lograron sacar al detenido por una puerta distinta, encapuchado y escoltado, evitando in extremis el contacto visual con la multitud enfurecida. Cuando el convoy policial abandonó el recinto, la gente estalló en nuevos gritos de ira, pero a poco la situación fue calmándose. Muchas personas rompieron en llanto al asimilar que Gabriel ya no volvería, que aquella concentración no le traería de vuelta. Amigos cercanos lo recordaban abrazados unos a otros, mientras la figura de Leni, destrozada pero digna, se alzaba como símbolo del dolor de todo un pueblo. Con Fernando Pujol finalmente tras las rejas, muchos en Almuñécar empezaron a perder el miedo y a hablar. Durante años el vapor había tenido amedrentado al barrio con sus fechorías, pero pocos se atrevían a denunciarlas. Ahora, sin embargo, sus víctimas anteriores rompieron el silencio. Los medios de comunicación recogieron en días posteriores numerosos testimonios que pintan a Fernando como un auténtico terror local. Historias escalofriantes que antes circulaban solo en susurros de vecindarios saltaron a titulares, confirmando que el asesinato de Gaby no fue un arrebato aislado, sino la culminación de una carrera de violencia impune. Entre estos testimonios destaca el de Luigi, un antiguo conocido de Fernando. Luigi se atrevió a contar en televisión que él mismo pudo haber sido otra víctima mortal. Relató que meses atrás, en diciembre, se reencontró con Fernando en un bar llamado Mississippi en Almuñécar. Luigi se acercó con naturalidad a saludarlo. «Era mi amigo. Bueno, mi amigo, yo cuento mis amigos con 5 dedos», dijo. Pero Fernando reaccionó de malas maneras y le dijo que se largara. Luigi, sorprendido, le preguntó qué le pasaba y decidió marcharse para evitar problemas. Sin embargo, cuando otra persona se aproximó a Fernando para hablar, Luigi se giró por prudencia, temiendo que el vapor pudiera golpear a aquel tercero. Ese simple gesto desató la furia de Fernando. Al ver que me giraba, me dio el primer porrazo, cuenta Luigi. Fernando, que llevaba un pesado sello de oro en la mano, le propinó un puñetazo brutal en la mandíbula, seguido de otro impacto que le hizo caer al suelo inconsciente. El resultado fue dramático. Luigi sufrió una fractura craneal al golpearse contra el suelo y perdió la audición de un oído. Pasó 5 días ingresado en la UCI luchando por su vida, con secuelas neurológicas que aún arrastra. «Llevo 2 meses tratándome la lesión craneal y la pérdida de audición», explicó. «Me hacía pis en la cama debido a la lesión». Pese a todo, Luigi nunca denunció a Fernando. A Nacho Abad, periodista que lo entrevistó, le sorprendió este hecho,
¿Por qué callar ante semejante salvajada? Luigi confesó que por temor no querían tener más problemas en su familia. Sabía que si lo denunciaba, el vapor podía tomar represalias en cualquier momento. Luego me iba a pillar por la calle y vete a saber qué me habría hecho. Aún convaleciente y asustado, Luigi optó por el silencio, temiendo que enfrentarse a Fernando terminara o con uno de los dos en la tumba o en la cárcel. Tenía miedo, ¿quién no lo iba a tener? No a enfrentarme a él, sino a que si nos peleábamos era él o yo, admite, dejando claro el clima de terror que el vapor había impuesto. Yo podía haber sido Gaby, dice Luigi con la voz entrecortada, consciente de que él también estuvo cerca de morir a manos del mismo agresor. Otra voz que emergió tras el crimen fue la de Noelia. Una joven vecina narró varias atrocidades cometidas por Fernando en el pueblo. Noelia contó que el vapor no dudaba en agredir incluso ancianos. Golpeó violentamente a su ex-suegro, un hombre mayor que terminó con lesiones, y también atacó al novio de una amiga suya sin motivo aparente. Pero quizás lo más perturbador fue el episodio de humillación y tortura que Noelia reveló. Obligó al muchacho a cortarse los brazos mientras le grababa. Según su testimonio, Fernando atacó a un joven del pueblo y tras someterlo lo forzó a que se hiciera cortes en los antebrazos con una navaja mientras él filmaba la escena con su móvil. Aquello fue un acto sádico de dominación, pura maldad gratuita para aterrorizarlo. El chico, aterrorizado, obedeció llorando mientras Fernando reía y decía que nunca contara nada. Como era de esperar, por miedo tampoco habría sido denunciado ese incidente. Si sabía que la habías denunciado, iba a ir a por ti, afirmó Noelia, corroborando que Fernando tenía al pueblo bajo constante amenaza. Tanto Luigi como Noelia coinciden en otro detalle. El vapor siempre iba armado con una navaja en el bolsillo. Era prácticamente parte de su atuendo diario. Muchos lo sabían y por eso preferían no provocarle ni siquiera con la mirada. Estos relatos antes ocultos ilustran la larga sombra de terror que Fernando Pujol había proyectado sobre Almuñécar. Su apodo, que antes sonaba a chascarrillo, ahora se asocia con un catálogo de horrores locales. El vapor había sido, en efecto, el hombre más chungo del pueblo, ese al que todos temían. La diferencia es que, hasta el asesinato de Gaby, Fernando se había librado de la cárcel por tonterías, como él decía. Sus anteriores agresiones, aunque graves, no habían derivado en denuncias formales o en condenas severas, ya fuera por la intimidación que ejercía o por las lagunas legales. Ahora todo eso ha cambiado. Tras su detención infraganti el mismo día del crimen, Fernando Pujol fue conducido primero al cuartel de la Guardia Civil y luego trasladado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almuñécar. Los investigadores reunieron abundantes pruebas en su contra, las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron claramente la agresión desde varios ángulos, los vídeos y mensajes que el propio Fernando subió a redes jactándose antes del asesinato y, por supuesto, el arma homicida, la navaja de 24 centímetros que fue recuperada en la escena aún manchada de sangre. Además, contaban con múltiples testigos presenciales dispuestos a declarar. Ante un caso tan evidente, Fernando no tuvo escapatoria alguna. El mismo lunes, tras la multitudinaria concentración afuera, se celebró la comparecencia judicial. Fernando contestó a las preguntas que se le plantearon, según trascendió, admitiendo en esencia los hechos. Se justificó alegando que la muerte se produjo en el transcurso de una discusión y que mantenía rencillas personales con Gaby, intentando quizás presentar la pelea como algo mutuo. Pero nada podía justificar la saña demostrada. La jueza, tras escuchar a las partes, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para Fernando Pujol. Asimismo, quedó formalmente investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato, no un homicidio simple, sino asesinato, dada la evidencia de alevosía y ensañamiento. Atacar por sorpresa y propinar 14 puñaladas excede cualquier riña espontánea. Fernando fue inmediatamente trasladado al centro penitenciario de Albolote, Granada, para su ingreso en prisión preventiva. En el auto judicial se dejaron claros los detalles escalofriantes.
Se describió cómo la muerte se produjo en el exterior de un bar tras una discusión entre víctima y agresor, que ambos mantenían rencillas personales previas y cómo el agresor propinó varias puñaladas que acabaron con la vida de Gabriel. También se hizo constar que el hecho fue grabado por cámaras de seguridad, desmontando cualquier coartada que Fernando pudiera intentar. No había lugar a dudas, la intención de matar quedó patente. A la espera de juicio comienzan a perfilarse las posibles penas que enfrentará el vapor. Los juristas consultados apuntan que por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, Fernando podría ser condenado hasta 25 años de cárcel, la pena máxima ordinaria prevista para este delito. Dado el revuelo social y la gravedad, la Fiscalía podría incluso plantear solicitar la prisión permanente revisable, una pena excepcional en el Código Penal español reservada a crímenes especialmente brutales, aunque esto deberá definirse según avancen las diligencias. Por ahora, Fernando Pujol permanece encerrado tranquilo y sin mostrar arrepentimiento, según fuentes penitenciarias a la espera de juicio. Irónicamente, aquel que se jactaba de querer una condena grande parece haber cumplido su oscura promesa. Probablemente pasará las próximas décadas en una celda, pagando por la vida que arrebató y por el terror que sembró. El asesinato de Gabriel Ouellet ha dejado una huella imborrable en Almuñécar. La comunidad ha perdido a un vecino ejemplar, un hijo, padre y amigo querido por todos. Sus dos hijos pequeños crecerán sin su padre. Su madre, Leni, con el corazón roto pero rodeado del cariño de un pueblo que la arropa, busca hallar sentido en medio de la tragedia. Nada justifica que alguien pierda la vida de forma tan cruel, declaró con solemnidad el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, uniéndose al dolor colectivo. El regidor pidió calma a la ciudadanía y confianza en la justicia. El dolor que sentimos es profundo, es real y es compartido por todos. Pero defendamos la justicia desde la razón, nunca desde la ira. Sus palabras difundidas en redes sociales resonaron en muchos vecinos que, pese a la rabia, entienden que el verdadero triunfo para honrar a Gaby será lograr una condena contundente por vías legales, sin caer en venganzas. En las semanas siguientes, Almuñécar ha rendido varios homenajes a Gabriel. Cientos de personas asistieron a su funeral, cuyos gastos fueron asumidos por el ayuntamiento en muestra de solidaridad. En el Polideportivo Municipal se realizó un encuentro de boxeo en su memoria, recordando su labor enseñando a los jóvenes. Cada día, vecinos se detienen allí un momento, en silencio, prometiendo no olvidar. La herida sigue abierta, pero algo cambió para siempre. El miedo se ha roto. Con el vapor fuera de las calles, el pueblo ha alzado la voz como nunca antes. Personas que antes callaron ahora testifican, y aquellas que sufrían en silencio encuentran alivio en la unión vecinal. Este caso, por su crudeza, ha reabierto el debate sobre cómo actuar frente a individuos violentos, reincidentes que aterrorizan comunidades enteras. Muchos se preguntan si pudo hacerse algo antes de llegar a este extremo, si fallaron los mecanismos legales que permitieron que Fernando siguiera acumulando antecedentes sin mayores consecuencias. Preguntas difíciles cuya respuesta tal vez sirva para prevenir futuros Fernandos en otros lugares. Entretanto, el proceso judicial seguirá su curso. La familia de Gabriel, representada por un abogado y apoyada incluso por un criminalista forense como portavoz, se personará en la causa para asegurar que se haga justicia plena. No cejarán hasta ver a Fernando Pujol condenado por asesinato. No pedimos nada más, solo justicia, ha reiterado Leni, y todo un pueblo respalda esa petición. Almuñécar llora a Gaby, pero también lo recuerda con orgullo. Descansa en paz, Gabriel. Tu pueblo te llora, tu pueblo te recuerda, escribió el alcalde. Y tu pueblo defenderá siempre la justicia, pero desde la razón, nunca desde la ira. Son palabras que invitan a la reflexión en medio del dolor. Así termina esta historia llena de oscuridad y dolor, con un hombre bueno arrancado de la vida por la sinrazón de la violencia. Pero también es la historia de un pueblo que se ha unido en el duelo y en la demanda de justicia, decidido a que la muerte de Gabriel Ouellet no quede impune ni en el olvido. Gaby deja tras de sí un legado de unidad y valentía en Almuñécar.
la unión de toda una comunidad contra el miedo y la valentía de quienes alzan la voz para decir basta a la violencia. Su nombre ya es símbolo de lucha contra el terror infundado por los matones. Y aunque nada podrá devolverle la vida, el mayor tributo que sus vecinos pueden ofrecerle es asegurarse de que su asesino reciba el castigo que merece y que nunca más vuelva a lastimar a nadie. Gracias por haberme acompañado una noche más. Nos vemos muy pronto con otra historia que merece ser contada, porque el tiempo borra huellas, pero no la verdad.